Buenos días a todos y a todas. Hoy voy a empezar a explicar el módulo 11 del programa de Derechos Humanos que tiene que ver con lo referente a las garantías constitucionales. En principio, hay que señalar que podemos hablar de un concepto amplio de garantías, que en definitiva todo procedimiento judicial justamente contiene esas garantías en términos amplios que están estrictamente especificadas en materia penal ya en nuestra Constitución histórica en el artículo 18 y luego ampliado, digamos, por las convenciones internacionales de derechos humanos jerarquizadas constitucionalmente y que en síntesis es el derecho al debido proceso y a la defensa en juicio, como una garantía que debe respetarse en todo tipo de instancia judicial y también administrativa. Con lo cual, cuando hablamos del concepto de garantías, bueno, lo hacemos en primer lugar en ese sentido amplio. En segundo lugar, en un sentido más estricto, vinculado con el proceso penal en particular y vinculado con determinadas acciones que son consideradas garantías constitucionales específicas, como son el amparo, el habeas corpus y el habeas data, de los cuales habeas corpus y amparo preexistían a la reforma de 1994 sin estar incorporadas en la Constitución Nacional y luego son incorporadas en el artículo 43 de la Constitución Nacional e incorporada una tercera garantía específica que es el habeas data. Por lo tanto, cuando hablamos de garantías constitucionales, lo hacemos en un sentido amplio, en la medida en que todo procedimiento administrativo y procedimiento judicial debe mínimamente garantizar el debido proceso y la defensa en juicio, conforme también lo establece el artículo 18 de la Constitución Nacional y lo establece la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y luego las formas específicas vinculadas con los procedimientos penales, por una parte, o vinculado con las garantías específicas de protección de derechos constitucionales a través de la acción de amparo, la acción de habeas corpus y la de habeas data, que luego vamos a explicar con detenimiento un poco más adelante. En principio, dentro de estas garantías, bueno, una que ha adquirido una gran trascendencia, sobre todo por el impacto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y vuelvo a insistir, aplicada no solamente a los procedimientos de naturaleza penal, es el derecho a la jurisdicción, es decir, acceder a la justicia. La negación de ese derecho constituye lo que se denomina impunidad. Es decir, que la contracara del acceso a la jurisdicción es la impunidad. Por ende, hoy por hoy es un derecho primario el poder acceder a la jurisdicción. Es decir, tener derecho a ser oído, conforme lo establece claramente el artículo 8, apartado primero de la Convención Americana de Derechos Humanos. Derecho a ser oído por un tribunal independiente, imparcial y competente. Esto es lo que sintetiza el llamado derecho a la jurisdicción. Por ende, si una persona, por distintos motivos, no tiene derecho a ese acceso, se le está privando de esta garantía constitucional. Es decir, de la garantía de acceso a la jurisdicción. Ese acceso a la jurisdicción se puede ver impedido
per se, por las condiciones de los procedimientos o la gravedad o la carga que un procedimiento exige para poder habilitar esa instancia, o por otras cuestiones, como se han dado muchas veces el hecho de que no se fije un juez competente, por ejemplo, o no se determine finalmente el juez o tribunal que queda habilitado para la tramitación de una causa judicial, que si esto se dilata en forma indefinida, bueno, también constituye una violación al acceso a la jurisdicción. Por lo tanto, lo primario o la garantía básica es que toda persona tiene derecho a ser oída por un juez independiente, competente e imparcial. Ya lo vimos de que cuando hablamos de poder judicial, hicimos referencia, digamos, sobre todo cuando se analiza en teoría constitucional el concepto de poder judicial, hacemos referencia a que estas son tres características básicas de un poder judicial constitucional. Por lo tanto, también que el juez o tribunal no sea independiente, que el juez o tribunal no sea imparcial, o que el juez o tribunal no sea competente, representa también una violación a ese derecho de acceso a la jurisdicción. Porque la definición del primer apartado del artículo 8 no solamente garantiza el acceso, sino que fija las condiciones que debe reunir ese poder judicial para que justamente esa garantía de acceso a la jurisdicción se entienda válido, se entienda constitucional. Y vuelvo a insistir, en general, la idea primaria de cuando una persona no tiene derecho al acceso a la jurisdicción, estamos frente al fenómeno de la impunidad. Esto fue algo que se trabajó muchísimo por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando se sancionaron las llamadas leyes de impunidad, es decir, que impedían el acceso a la jurisdicción, ya sea porque se había vencido el plazo fijado por la ley de punto final, ya sea porque los presuntos responsables estaban por debajo de una jerarquía militar determinada y por lo tanto la ley presumía que habían cumplido orden, o ya sea porque fueron indultados por el Poder Ejecutivo Nacional los que aún continuaban en proceso. Esas tres normas, que nosotros la vimos al analizar los contenidos del módulo 4 de este programa, justamente, ¿qué es lo que generan como consecuencia última? La imposibilidad de acceso a la jurisdicción. Y esa imposibilidad representa prima facie impunidad. Entonces, el concepto de acceso y su contracara a la impunidad son dos aspectos centrales básicos de garantías de carácter constitucional y, por supuesto, convencional, con claridad a partir de la reforma de 1994 en adelante. El otro aspecto que está contenido, digamos, en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es un artículo de la Constitución Histórica de 1853-1860, y que abreva, digamos, en la concepción liberal del derecho penal, sobre todo expuesta por el conde de Beccaria en su libro sobre sobre el proceso y las penas en materia penal. Bueno, ese artículo establece entre las garantías básicas lo que se conoce como juez natural. ¿Qué establece el artículo 18 y qué entendemos por juez natural? Bueno,
Entendemos por juez natural aquel que su competencia material, es decir, de contenido, ya sea civil, comercial, penal, etcétera, su competencia material y su competencia territorial, su jurisdicción, están establecidas por una ley previa a los hechos a ser juzgados. El concepto de juez natural, si bien se fijó inicialmente, vuelvo a insistir, el artículo 18, sobre todo está enfocado en el derecho penal, hoy el concepto de juez natural también se entiende en general habilitado a todo tipo de procesos. Se entiende que hay juez natural cuando la competencia material, es decir, civil, comercial, laboral, penal, etcétera, está determinada por una ley previa al hecho al que se va a someter a juicio, y lo mismo su jurisdicción, es decir, su jurisdicción territorial también está determinada por una ley previa. Por lo tanto, esta es la condición del juez natural, la existencia de una ley previa que fija su competencia material y su jurisdicción territorial. ¿Qué dice además la Constitución? Bueno, la Constitución dice que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales. ¿Cuál es la interpretación de comisiones especiales? Bueno, en principio hay dos criterios. Uno es que no son comisiones de contenido jurisdiccional, es decir, que no integran el Poder Judicial. Otra entiende que impide no solamente el juzgamiento por comisiones especiales por fuera del Poder Judicial constitucional, sino el cambio de juez de un juez a otro en el transcurso del proceso, es decir, de un juez constitucional integrante del Poder Judicial a otro juez de ese mismo poder distinto al establecido originariamente, salvo los casos en que surja, por supuesto, recusación, excusación, declaración de incompetencia, ¿no? Donde se produce, son metodologías habilitadas dentro del sistema judicial. Pero ¿qué pasa si una ley modifica la competencia de un juez en el transcurso del proceso? Bueno, en ese caso hay una interpretación restrictiva que dice que ese cambio es inconstitucional. La Corte Suprema de Justicia, su jurisprudencia tiene un criterio más flexible. Ese criterio flexible está dado por la idea de que aún los casos establecidos por ley de cambio de competencia de juez no representa la vulneración del juez natural, salvo que se trata de comisiones especiales por fuera del poder judicial. Es decir, normas que pueden ser lo que se llaman ex post facto, es decir, cambio de juez por competencia material o territorial o jurisdiccional durante el proceso judicial. Este debate se ha dado fundamentalmente cuando se han encarado modificaciones profundas de los procedimientos judiciales, como lo que ha sucedido en materia penal, por ejemplo, cuando se ha pasado del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Que son reformas que han comenzado en la década del 90 y que han continuado, por ejemplo, hasta la actualidad con diversas modificaciones en los procedimientos, pero que sobre todo representan esa modificación central, digamos. Aunque, es decir, el sistema inquisitivo, como su nombre lo dice, es que la justicia en materia penal debe procurar fundamentalmente lograr
la responsabilidad penal del sospechado. El sistema acusatorio y sobre todo puesto en cabeza del juez del proceso. Es decir, nuestro sistema inquisitivo, ¿qué hacía? Que el proceso, digamos, de instrucción y el proceso de juicio estuviera llevado por el mismo juez penal. Es el sistema inquisitivo, que vuelvo a insistir, en la provincia de Buenos Aires rigió hasta la década del 90. ¿Qué sucedía en la práctica? Bueno, que un juez que había fijado prisión preventiva efectiva para un sospechado de la comisión de un delito, difícilmente en el juicio plenario lo declarara finalmente de carácter, lo declarara inocente, porque en última instancia estaba la carga de por sí de mantenerlo detenido durante a veces un largo tiempo, más de 2 años, 3 años, y por lo tanto eso va a representar en la práctica concreta que la tendencia a la condena era muy fuerte. Esta es una diferencia que se ha establecido. Por lo tanto, en la actualidad, la instrucción y el juicio plenario lo llevan adelante tribunales diferentes. Generalmente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, son los fiscales los que llevan adelante la instrucción hasta el momento de elevación de juicio, y son los jueces de garantías y la Cámara de Garantías la que controla las medidas de detención efectiva hasta el momento de la decisión de elevación de la causa a juicio. Posteriormente, cuando eso sucede, ya es otro tribunal, el tribunal criminal, el que va a llevar adelante el proceso penal de juicio, y es la Cámara de Casación Penal, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la que va a ser el órgano de recurso o de apelación. Entonces, ¿qué sucede en la práctica? Y en la práctica ha sucedido que son 2 instancias diferentes. Una persona puede haber sido declarada su prisión preventiva y aún privada su libertad, pero luego en el juicio plenario, que generalmente es un juicio independiente de la instrucción, como regla general, después vamos a ver un poco las garantías, pero como regla general es diferente. Las pruebas se pueden modificar, las declaraciones pueden ser diferentes, distintas en el momento del juicio, y hasta ha habido casos en los cuales los propios testigos han rectificado su versión de los hechos en el juicio plenario. Y por lo tanto eso puede concluir con la absolución del sospechado. Bueno, son 2 situaciones. Esto es un cambio que se ha dado en la práctica muy fuertemente, vuelvo a insistir, desde la década del 90 para acá. Ahora, ¿qué sucede en el proceso de transición? Bueno, porque otra característica de esta transición es la oralidad, por ejemplo. El sistema inquisitivo era un sistema principalmente escrito en todo su desarrollo, en el proceso de instrucción, en el proceso de juicio. El acusatorio tiene en el momento de juicio principio de oralidad. Ahora, ¿qué pasaba en la práctica? En el transcurso entre quienes estaban sometidos al proceso penal del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, en principio la interpretación estricta, es decir, que el juez natural no podía modificar o no podía cambiar, bueno, generaba una situación compleja, que es que esos procesos debían seguirse por el viejo procedimiento y por los jueces originalmente establecidos, y por otro lado, iniciar ese nuevo proceso con otro tipo de composición de los tribunales y con una diferenciación de competencias entre ellos. Entonces, lo que dijo la Corte Suprema es que esos cambios de competencia, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, se establecieron jueces de transición, es decir, algunos de los jueces en funciones asumían las causas
en transiciones que habían sido iniciadas en el viejo sistema. Pero esos nuevos jueces podían ser otros distintos a los que existían hasta el momento de la competencia de esos jueces de transición. Es decir, el procedimiento y el mecanismo era el mismo, pero los jueces podían modificarse. Y por lo tanto, esto podía representar una modificación o un cambio del juez natural. Pero por otro lado, generaba, digamos, un cuello de botella desde el punto de vista presupuestario para el Estado, porque debía mantener el viejo sistema y el nuevo sistema en forma simultánea. Entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que esos cambios eran constitucionalmente válidos y no vulneraban el juez natural, siempre y cuando fuesen jueces del sistema judicial, del Poder Judicial constitucional. Es decir, que entendió que comisiones especiales eran comisiones ex post facto, pero por otro lado, por fuera del sistema judicial constitucional. Y justamente, bueno, esta interpretación más laxa de juez natural, que una parte importante de la doctrina no comparte, como es el caso de Germán Vidal Campos, por ejemplo, bueno, ha sido sostenida por la Corte, creo, más que por razones constitucionales, por razones prácticas, para hacer posible esos cambios o esas modificaciones en el proceso judicial y el traspaso de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio o intermedio, para decirlo de alguna manera en algunos casos, porque el sistema acusatorio puro es el modelo norteamericano que se ve tanto en las series televisivas. Es decir, el juez cumple un rol de control del orden del proceso, pero la acusación y la defensa está a cargo de las partes y el interrogatorio de los testigos está a cargo de las partes, pero nunca a cargo del juez. Y por otra parte, bueno, esto acumulado al sistema de juicio o por jurados, que lentamente también se está incorporando ahora a la Argentina, tanto en la posibilidad de su incorporación en la justicia federal como también en las justicias ordinarias provinciales, que en definitiva tampoco participa del dictado de la sentencia, da una serie de instrucciones al jurado para que eventualmente sea el jurado el que decida la culpabilidad o la inocencia. Y eventualmente lo que establecida la culpabilidad es el juez el que fija la condena, el monto de la pena. Bueno, ese es el sistema acusatorio pleno. En la Argentina ha habido un sistema, sobre todo el Código Procesal Penal Federal, intermedio, en la medida en que los jueces participan en el proceso de interrogación de los testigos. Y por lo tanto, eso es un resabio del sistema, digamos, inquisitivo. Pero ese cambio que se ha ido lentamente consolidando en la Argentina a partir de la década del 90, bueno, generaba esa dificultad que era que eran modificaciones o transformaciones en las cuales había que reciclar a los tribunales existentes y generar nuevos tribunales. Entonces, si uno debía mantener todos los tribunales tal cual estaban integrados en el sistema inquisitivo y luego todos los tribunales del nuevo sistema procesal, bueno, eso generaba una imposibilidad de instrumentación. Y yo creo que eso es lo que en última instancia llevó a la Corte a una interpretación más restrictiva de juez natural, entendiendo que solamente se viola si la comisión especial, la llamada comisión especial o la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, es interpretada como una comisión integrada por fuera del Poder Judicial Constitucional, que es el criterio de la Corte. Pero un poco esas son las razones o las motivaciones. Hablamos entonces, como regla general, de juez natural cuando su competencia material y su
jurisdicción territorial están establecidas por leyes anteriores al hecho. Esta es la regla general. Pero vuelvo a insistir en estos procesos de reforma procesal, y sobre todo cuando esa reforma procesal es de un grado de profundidad importante. Bueno, la Corte ha interpretado que comisión especial, la prohibición de ser juzgado por comisión especial, solo abarca los casos en los cuales esa comisión especial se integra por fuera del Poder Judicial Constitucional. La otra cuestión es el debido proceso judicial. Bueno, como ya lo señalé, el debido proceso judicial es, por un lado, reglas de carácter general, que no sé si ustedes ya están viendo alguna materia de derecho procesal, pero la regla básica del debido proceso es la igualdad entre las partes. Es un principio básico y fundamental del debido proceso. Es decir, que las partes deben contrapuestas, ya sea en materia civil, materia laboral, materia administrativa, pero también en materia penal, digamos que sería fiscalía y defensa, deben estar en condiciones de igualdad durante el proceso. Es decir, que si se le da la posibilidad de demandar a alguien, se le debe dar la posibilidad de contestar esa demanda al demandado. Es decir, que las condiciones procesales, si una parte puede ofrecer prueba y controlar la prueba ofrecida por la otra parte, bueno, a la inversa, la parte demandada también puede ofrecer prueba y controlar la prueba ofrecida por la parte actora. Es decir, que las atribuciones procesales de las partes en el proceso deben mantener el equilibrio entre las mismas. Si la parte actora puede apelar, la parte demandada también puede hacerlo. Es decir, en las mismas condiciones. Es decir, que ese es un principio básico del debido proceso. Es decir, la igualdad entre las partes en el transcurso y el desarrollo de ese proceso de juicio. Por otro lado, la defensa en juicio es justamente tomar expreso conocimiento de la demanda, principalmente, es decir, no verse impedido del ejercicio de la defensa efectiva. Esto es un punto básico de lo que se llama defensa en juicio y que se puede marcar en el proceso contradictorio, que es una de las características de nuestro sistema procesal. Esa contradicción debe generar las posibilidades de contestación o de réplica para las partes en condiciones de igualdad. Entonces, debido proceso y defensa en juicio son principios básicos de todo sistema procesal, sin perjuicio de lo cual, en materia penal, se han establecido una serie de garantías complementarias del debido proceso y de la defensa en juicio, sin perjuicio de lo cual, en relación con el artículo 8, segundo apartado de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha dicho que esas garantías, en lo que resulten viables y compatibles, pueden ser exigidas en otro tipo de procesos, no exclusivamente en los penales. Como también ha dicho que las garantías del proceso penal también son aplicables a los procesos administrativos sancionatorios, por ejemplo, tribunales de disciplina de la colegiación obligatoria, que pueden aplicar apercibimientos, suspensiones, hasta la pérdida de la matrícula. También esto ha sido interpretado extensivamente por la Corte, es decir, que interamericana. La garantía del proceso penal se extiende a otro tipo de procesos, no penales, pero sancionatorios.
O otro caso donde sí se ha aplicado concretamente el principio, los juicios políticos, por ejemplo, que hemos visto en la parte de teoría constitucional vinculada con la responsabilidad de los jueces, jurado de enjuiciamiento o juicio político, que tiene una finalidad sancionatoria de exclusión del Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? O lo mismo sucede en el caso del juicio político con respecto al presidente, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros y ministros del Poder Ejecutivo Nacional, y miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y el jurado de enjuiciamiento para los tribunales inferiores, jueces inferiores a la Corte. Eso también es aplicable a estas garantías, aunque no son procesos judiciales penales, pero tienen contenido sancionatorio. Entonces, ahí también resulta aplicable estas garantías. El artículo 8, segundo apartado, establece en lo que constituye el debido proceso determinados aspectos que complementan la idea, además de la igualdad de las partes como principio general. El poder recurrir a un traductor en los casos en que la persona acusada o sospechada no domine el idioma del país en el que está sometido a juicio. Ya también la jurisprudencia ha marcado que aun si la persona maneja, digamos, relativamente el idioma nacional, igualmente tiene el derecho a recurrir a un traductor. Si es un lenguaje nativo, es de otro país diferente. Es decir, no es el español, no es el castellano. 2. La posibilidad del contacto entre defensor y acusado o representado, ¿no? Contacto con su defensa en forma privada. Este contacto, por ejemplo, las leyes procesales actuales lo garantizan, estableciendo de que antes de la declaración indagatoria debe asegurarse el contacto privado de carácter previo a la propia declaración entre el acusado y su defensor. Es decir, contacto directo, contacto previo directo entre el acusado y su defensa. Tiempo razonable para la realización de la defensa y el conocimiento de los antecedentes. Hoy por hoy, en un acto de indagatoria, que es el primer acto procesal por el cual una persona sospechada es incorporada como acusado, como presunto responsable de los delitos que se están investigando, el juez tiene la obligación de hacer conocer al acusado todos los antecedentes que obran en la investigación penal previa que lo colocan en la presunta responsabilidad de los hechos, porque esto ha quedado consolidado justamente en la modificación del sistema inquisitivo al sistema acusatorio actualmente vigente, que la declaración indagatoria es un acto de defensa para el imputado y que hay una obligación de parte del órgano jurisdiccional de agotar las citas formuladas por el imputado en su declaración indagatoria en relación a su defensa. Es decir, que se dice, no, a tal hora, tal día, tal hora, yo estaba en otro lugar, en tal lugar, hay tales y tales testigos, etcétera, etcétera. Bueno, eso el tribunal tiene la obligación de convocar a esos testigos, de traerlos al proceso y solicitarles su declaración testimonial. El contacto previo, entonces, el control del proceso, tiempo suficiente para la elaboración de la defensa, por ejemplo. Otra garantía del debido proceso judicial tiene que ver con
el tema del plazo razonable, el plazo razonable de la prisión preventiva. En nuestro caso, ese plazo razonable está regulado por la ley 23.490, que establece que la persona detenida efectivamente bajo prisión preventiva puede estar un máximo de 2 años, como regla general. Un máximo de 2 años. A partir de lo cual, la persona, aún continuando el proceso penal, debe recuperar su libertad. Es decir, para que esa prisión preventiva no se transforme en una pena encubierta por el solo transcurso del tiempo. Lo segundo es que, transcurridos antes del transcurso de los 2 años, el juez puede prorrogar por 1 año más ese proceso de detención preventiva efectiva, de prisión preventiva efectiva, a 3 años. Y por último, una última prórroga de 6 meses más si hay sentencia condenatoria no firme. Es decir, que el plazo máximo es 3 años y medio. El mínimo es 2 años. Con lo cual, lo que se pretende es regular, y eso está en el contexto del plazo razonable, del enjuiciamiento penal y de la prisión preventiva en particular. Esta garantía, además, está acompañada por otra, que es que complementa a este principio, que es el principio de inocencia. Es decir, nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Esto significa que toda persona es inocente hasta el momento de la sentencia definitiva, que así establece su responsabilidad. Con lo cual, la prisión preventiva se considera una medida excepcional que se aplica sobre una persona inocente que aún no tiene condena firme. Por eso la regla general del proceso penal es el proceso en libertad, el proceso penal en libertad, porque se trata de una persona inocente. Puede, sobre todo, fijarse la prisión preventiva efectiva por 2 motivaciones centrales. 2 motivaciones centrales, que son la posibilidad de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación penal. Son las 2 razones fundamentales que la propia Corte Interamericana ha sostenido. Por lo tanto, si la persona procuró fugarse, por ejemplo, y fue finalmente detenida, bueno, esto constituye una prueba efectiva de que ha intentado eludir la acción de la justicia. Tampoco se puede presumir, por ejemplo, por el monto de la pena, es decir, que si va a tener una condena severa, esto por la sola condena no puede significar justificación para la aplicación de la prisión preventiva efectiva. Es decir, es procurar eludir la acción de la justicia, luego entorpecer la acción de la justicia, poder entorpecer las investigaciones. Son las 2 causales que pueden justificar y mantienen la validez de la prisión preventiva en la medida en que estas causales subsisten. Pero, por ejemplo, si la razón es entorpecer la acción de la justicia y la investigación criminal ha fenecido, es decir, la instrucción previa a la investigación penal se ha concluido, ya las posibilidades de entorpecer la justicia no existen y por lo tanto la persona debe recuperar la libertad. Hubo estos casos que también se están discutiendo actualmente, que fue la famosa tesis Irursum, por ejemplo, que sostuvo
que a pesar de que los funcionarios públicos sometidos a procesos ya no ocupaban ese cargo efectivo, podían eventualmente entorpecer la investigación penal. Entorpecer la investigación penal. Bueno, esto era sumamente discutible porque evidentemente el entorpecimiento es en razón del ejercicio efectivo del poder. Es decir, si yo soy un juez que eventualmente estoy sometido a una investigación penal, aún no habiendo sido excluido de la función, y mantengo esa posición, bueno, yo no puedo, en este caso tengo la inmunidad de arresto y no puedo ser objeto de detención, por ejemplo. Entonces también juegan las cuestiones de inmunidad funcional que eventualmente puedan existir para evitar esa detención. Pero en general, cuando se entiende que es entorpecer la acción de la justicia, es porque hay un poder real que puede o presionar a los testigos, o presionar o hacer desaparecer prueba que eventualmente, prueba de cargo que eventualmente pueda perjudicar. Bueno, la llamada tesis Sirurson dijo que esos funcionarios públicos, aún no ocupando los cargos y estando fuera del poder político, podían ejercer esa facultad de presión. Eso fue lo que se discutió. Hoy por hoy, bueno, también existe lo que se llama una alternativa a la prisión preventiva efectiva, que es la prisión domiciliaria, donde no solamente juegan las cuestiones procesales propiamente dichas, sino cuestiones de salud, que la propia persona puede estar padeciendo y que requieren un tratamiento por fuera de la unidad penitenciaria. Pero la regla general es que la prisión preventiva es excepcional, que solamente se puede privar de la misma partiendo de estas dos ideas básicas: entorpecer la acción de la justicia o eludir la acción de la justicia, y que esos elementos deben estar prima facie probados por algunas pruebas o indicios objetivos, es decir, que no pueden ser puras presunciones abstractas sin ningún asidero en la realidad de la situación, ¿no? Es decir, esta es otra cuestión, ¿no? Por eso la pena en expectativa, etcétera, hoy ya no puede ser una cuestión que impida el hecho de la libertad. Es decir, es discutible la constitucionalidad, por ejemplo, si se volviera a normas por las cuales la pena en expectativa de por sí representaría en forma automática la aplicación de la prisión preventiva de una persona. Sería discutible su constitucionalidad. Porque, vuelvo a insistir, es claro que los objetivos deben ser objetivos concretos, probables, es decir, debe haber elementos que así lo determinen y que estén fijados con la posibilidad de eludir la acción de la justicia o eventualmente entorpecer la investigación penal, y mientras estas causales efectivamente existan. Entonces, esa garantía, que es básicamente la garantía de la libertad durante el proceso penal, porque la persona es inocente, tiene limitaciones, tiene restricciones, pero que son acotadas. Entonces, el debido proceso acá no solamente juega por el propio proceso penal en sí mismo, sino también por el complemento del principio de inocencia, es decir, que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Esto, por ejemplo, en las reglas procesales actuales, hace que, por ejemplo, en la declaración indagatoria, que es un acto de defensa, el imputado pueda negarse a declarar sin que esto represente presunción en su contra. Lo dicen claramente los ámbitos, las normas procesales. Es decir, en el sistema inquisitivo, y la persona no declaraba, era considerado como una sospechabilidad de responsabilidad o de autoría. Bueno, hoy la ley reafirma el carácter de acto de defensa. Y por lo tanto, el no declarar significa
no puede significar, digamos, presunción en contra. Y por el otro lado, como es un acto de defensa, durante el proceso penal, la persona puede decidir si declara o no declara en distintas etapas del proceso y a su vez, aún declarando una vez, puede volver a declarar en forma sucesiva en varias oportunidades. Vuelvo a insistir porque es un acto de defensa, no un acto que procura la confesión del imputado, sino que éste ejerza su defensa. Por eso muchas veces, aún en los juicios orales, los imputados no declaran, tienen procesalmente la posibilidad de ser convocados al inicio del juicio oral a prestar declaración indagatoria y no lo hacen. Y si lo hacen, previo, digamos, una vez que se ha producido la prueba en el proceso, entonces muchas veces las propias defensas establecen o solicitan su declaración indagatoria. O eventualmente no declaran durante todo el proceso, ni de instrucción, ni de juicio. Y esto no puede ser per se una cuestión que genere sospechabilidad de autoría. Esto entra dentro de la estructura en este momento del debido proceso. El plazo razonable, la duración de la prisión preventiva, también la duración del proceso, total del proceso, si bien ha habido algunos fallos, porque vuelvo a insistir, no solamente se aplica en materia penal, donde la Corte definitivamente Suprema de Justicia de la Nación definitivamente dejó sin efecto procesos penales, pero que tenían 10 años o 20 años de duración, porque no habían prescripto técnicamente, pero tampoco se habían definido. Bueno, hay casos jurisprudenciales en que la propia Corte Suprema de Justicia ha decidido que el transcurso de ese tiempo ya ha roto la regla del plazo razonable y por lo tanto, evidentemente, hace caducar todo el proceso en curso. Ahora bien, en relación al plazo razonable, para cerrar este aspecto, lo que hay es un contrasentido, digamos, entre la ley nacional y la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a cuál es el plazo que se computa hasta el momento de la sentencia definitiva. ¿Qué se considera sentencia definitiva? Bueno, en nuestro sistema procesal penal es la convalidación de la sentencia condenatoria por la Cámara Nacional de Casación Penal, de competencia federal, o el Tribunal de Casación Penal, en el caso de la provincia de Buenos Aires. Es decir, la convalidación por un tribunal superior de la sentencia condenatoria. Eso fijaría, digamos, el fenecimiento del cómputo de plazo razonable, a pesar de que esa sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal o del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires puede ser objeto de recurso, en el primer caso ante la Corte Suprema de la Nación, en el segundo caso ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Para el sistema interamericano y para la Corte Interamericana, plazo razonable se computa hasta el agotamiento de todas las vías recursivas disponibles. Es decir, que abarca lo que se denomina técnicamente recursos ordinarios, estos que expuse, o recursos extraordinarios ante la Suprema Corte Provincial y la Corte Suprema Nacional. Es decir, abarca todo el periodo. Es decir, ahí hay una discontinuidad. ¿Por qué? Porque evidentemente los procesos ante las Cortes Supremas provinciales y nacionales generalmente son extensas.
causa puede estar 3 años, 4 años, 5 años en tribunal provincial, máximo provincial o federal. Sobre todo si va a tener finalidades revocatorias de la sentencia. Eso es más razón. Si no hay argumentos o se desestima por cuestiones formales, bueno, eso puede ser mucho más rápido temporalmente hablando. Pero si el problema es más técnico y más profundo, prejuzgamiento, etcétera, bueno, causales, digamos, que pudieran motivar la afectación de la imparcialidad de los jueces que han intervenido. En esos casos, esas sentencias se prolongan en el tiempo y evidentemente, bueno, habría una vulneración del plazo razonable en forma permanente, constante. Pero hay una disidencia ahí. Para la Corte Interamericana, plazo razonable, bueno, debe analizarse en principio la complejidad del caso, la conducta del imputado en el proceso y finalmente el transcurso del tiempo material de desarrollo, que ha ido variando, pero que ha partido de 3 años hacia arriba, ¿no? Sentencia que establecen 36 meses, 50 meses, bueno, distintos periodos de tiempo, pero que vuelvo a insistir, están más relacionados con la complejidad del caso y con la conducta de las partes en el proceso. Es decir, que si el imputado ha dilatado sin razón y sin motivo alguno, digamos, el proceso penal con recursos, interposición de recursos absolutamente improcedentes o faltos de argumentación, bueno, esto hace que el plazo se extienda en el tiempo. Pero el análisis global del transcurso temporal es también uno de los factores que puede afectar el plazo razonable. Y ese análisis global del proceso penal no solamente incorpora los recursos ordinarios, sino también los extraordinarios. En nuestro caso, son los ordinarios, exclusivamente. Esto además está vinculado con otra garantía específica de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene toda persona condenada de apelar ante un tribunal superior. El derecho al recurso está garantizado en materia penal por la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8, segundo apartado, inciso H. Esa es otra garantía particular que tiene trascendencia. ¿Por qué? Porque en general la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido de que el derecho a apelar no integra las garantías del debido proceso judicial. Es decir, que sería aplicable exclusivamente en materia penal. Pero si en otras instancias no existieran esos recursos, es decir, en materia laboral, civil, comercial, etcétera, bueno, esto no vulneraría el debido proceso judicial. Por lo tanto, ese apartado de la Convención Americana tiene importancia en la medida en que genera una excepción a nivel de la recurribilidad en materia judicial, particularmente a favor de la persona condenada en el proceso penal. La práctica ha hecho que también, bueno, por supuesto, esto represente la posibilidad de apelación por la Fiscalía o por la parte querellante en un proceso penal. Por otra parte, otra característica que ha determinado ese recurso, es decir, la habilitación de ese recurso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que debe permitir el examen amplio del proceso.
el examen amplio del proceso, es decir, cuestiones de hecho, de prueba, de derecho, deben poderse reexaminar ampliamente en un recurso ante esa sentencia condenatoria. Así que no solamente debe existir un recurso formalmente habilitado, sino que este recurso formalmente habilitado debe permitir el examen más amplio posible del proceso penal en todos sus aspectos. Si bien el proceso, el Código Procesal Federal establecía limitaciones, por ejemplo, que excluía las cuestiones de hecho y solamente habilitaba la apelación ante casación por cuestiones de derecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo jurisprudencialmente, aún sin existir una reforma judicial, una reforma procesal expresa, que el recurso debía generar en principio el mayor rendimiento posible. Es decir, que debía por sí mismo habilitar todas las instancias posibles para el examen de las circunstancias del caso, de hecho, de derecho y de prueba. Y por otra parte, además de este efecto, la Corte sostuvo que era discutible la distinción entre cuestiones de hecho y cuestiones de derecho. Por ejemplo, en el caso concreto en el cual resolvió esta instancia, era el tema del agravamiento del robo por uso de arma de fuego, que es una figura, es decir, más agravada si ese robo se hace con uso de arma de fuego. Y uno de los debates en la doctrina penal es vinculada a la ofensividad del arma. Es decir, hay una parte de la doctrina que exige que para que ese agravamiento se produzca, el arma debe contar con ofensividad, es decir, debe funcionar. Por ejemplo, si le faltan partes al arma, carece de gatillo, etcétera, etcétera, es decir, que no se puede disparar, no habría ofensividad y no habría como consecuencia de ello agravamiento del delito. Sería robo simple, no sería un robo agravado. Y lo que la Corte va a decir que pericialmente, en el caso concreto, pericialmente se había determinado el carácter no ofensivo del arma. Por lo tanto, va a decir que la aplicación de la cuestión de derecho, es decir, si estamos ante un robo simple o un robo agravado, remitía al análisis de instrumentos probatorios existentes en la causa. Y por ende, las cuestiones de hecho y las cuestiones de derecho eran cuestiones difusas, donde no se podía hacer una cuestión tajante entre el análisis desde la perspectiva del derecho sin abordar algunas cuestiones de prueba, que en principio aparecían como excluidas del análisis recursivo. Entonces la Corte ha admitido, digamos, el principio de amplia efectividad del recurso y del análisis de todas las cuestiones del proceso oral, que por supuesto en el caso, por ejemplo, de los procesos orales en curso, digamos, tienen sus limitaciones. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo en materia federal, hasta el presente, la posibilidad de poder contar, digamos, con una versión taquigráfica de las audiencias o eventualmente la grabación de las mismas, son recursos que debe facilitar las defensas, que no están a disposición del Poder Judicial, como sucede en los sistemas, se ve en el sistema norteamericano, donde existe el taquígrafo que transcribe los dichos de los testigos y las preguntas de las partes. Entonces, evidentemente, eso permite un reexamen de su contenido.
Bueno, en nuestro caso, este reexamen es relativo, porque las declaraciones testimoniales no pueden ser examinadas en muchos casos porque no están filmadas o no hay transcripción taquigráfica. Es por eso que en el caso de justamente los llamados juicios de lesa humanidad se ha incorporado la grabación, la filmación, como un mecanismo que refuerza la posibilidad de que las sentencias eventualmente condenadas o condenatorias o absolutorias puedan ser reexaminadas por la Cámara Nacional de Casación Penal a partir de los registros fílmicos de las audiencias, con lo cual permite un reexamen de la prueba producida. Esto es una situación, pero que es excepcional. Es excepcional. No es la regla general existente. Por eso también las posibilidades justamente de la Corte de que el recurso rinda la mayor efectividad posible y sea lo más amplio posible, también está limitado por el registro probatorio, que no es no tiene transcripción literal, ni está garantizada esa transcripción dentro del proceso penal con recursos estatales. Otra garantía en materia penal fundamental es el principio de legalidad. Es decir, ¿qué significa el principio de legalidad? De que la conducta delictiva y su sanción, su posible sanción, debe estar establecida por una ley anterior al hecho. Es decir, se establece con carácter absoluto, salvo una excepción que después voy a explicar, la irretroactividad de la ley penal. Es decir, para que una conducta sea considerada delito, esa conducta debe estar descrita en el tipo penal y a su vez debe contener una sanción. La conducta, es decir, la ley penal tiene dos componentes, lo que se llama el tipo penal, donde está la descripción de la conducta considerada delito. Y por el otro lado, una segunda que es la sanción posible frente a esa conducta delictiva. 2. La conducta de la persona debe ajustarse a la descripción. A veces son descripciones simples o los tipos penales son descripciones complejas. Esto que dijimos, robo simple es apropiarse por medio de la fuerza de bienes de terceros. Robo agravado es utilizar un arma de fuego, por ejemplo, o lo que es hacerlo en banda. Bueno, entonces hay que demostrar en ese caso no solamente la apropiación por medio de la fuerza de bienes de terceros, sino que se hizo con un arma de fuego, que se hizo en banda, por ejemplo, que son 3 o más personas. Es decir, que el tipo puede ser simple o puede ser complejo, tener varios elementos en la descripción, los cuales deben darse en su totalidad para que ese tipo penal, es decir, hay que probar que la conducta del sujeto cumple con toda la descripción del tipo para establecerlo como responsable de determinado delito. Y a la vez, la sanción, conforme lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestro Código Procesal, nuestro Código Penal, perdón, así lo establece, es que las normas deben fijar una escala, un máximo y un mínimo, dentro del cual el juzgador, conforme los agravantes o los atenuantes, pueda graduar esa pena. Pero, por ejemplo, la pena única, que en el caso de los casos que llegaron a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Trinidad y Tobago, por ejemplo, la ley penal de Trinidad y Tobago
tiene como pena única la pena de muerte a quien comete el delito de homicidio. La Corte Interamericana ha dicho de que la pena única es, digamos, es contraria a la Convención Americana y que la ley puede contener la pena de muerte si no entra dentro de las excepciones o limitaciones que el propio artículo 4 de la Convención establece, pero que debe ser alternativa. Es decir, poder establecer un tiempo temporal incluida la pena de muerte. Es decir, que la pena única o sanción única no se ajusta a los términos de la Convención Americana. Y justamente la graduación de la pena, máximo y mínimo, justamente es lo que permite valorar por parte del juez los atenuantes, ser primario, por ejemplo, no tener antecedentes, criminales previos, en la medida en que esos antecedentes puedan ser valorados judicialmente, o agravantes como las que tienen que ver justamente con estos, la existencia de antecedentes previos, haber obrado, digamos, con una determinada fuerza, garantizarse la comisión del ilícito a partir de la sumisión sobre el sujeto, bueno, toda una serie de situaciones que pueden agravar la comisión de esa conducta delictiva. Entonces, estas son dos cuestiones también que tienen que ver con las garantías. Es decir, la garantía de legalidad establece tanto la descripción de la conducta como la sanción aplicable con carácter previo a la conducta a ser juzgada. El único principio que permite la posibilidad de que de irretroactividad, que el principio de irretroactividad de la ley penal ceda, es el principio de ley penal más benigna. Si una persona, por ejemplo, ha sido juzgada por un tipo penal y se le ha aplicado una sanción, que luego la ley penal deroga, por ejemplo, deja sin efecto, la persona, si está en juicio, ese juicio se interrumpe porque el Estado ha perdido interés punitivo sobre esa conducta. Y si está cumpliendo una sentencia, puede eventualmente solicitar que se le dé por totalmente cumplida en la medida en que el tipo penal y la sanción respectiva han sido derogadas del Código Penal. Entonces, si la ley penal es más benigna, ya sea por la descripción del tipo, ya sea por la sanción aplicable o eventualmente por la eliminación del tipo, bueno, la persona sometida a procesos, como yo decía, bueno, el delito de homicidio, bueno, tiene una pena de 8 a 25 años. ¿Qué pasa si se reforma? Se mantiene homicidio, pero en vez de 8 a 25 años es 4 a 20. Se modifica. Esa pena es beneficiosa para el imputado. Es decir, es ley penal más benigna porque reduce los años de la condena. Y eventualmente, al reducir los años de la condena, yo puedo pedir la revisión de mi propia condena, si ya he sido condenado por la pena, por el régimen anterior, a una adecuación con esa reducción. O eventualmente, si estoy dentro del proceso, es decir, el proceso penal está en curso, yo puedo pedir que esa sanción se ajuste a la ley penal más benigna. Y por lo tanto se regule esa responsabilidad con esa pena de 4 a 20 años. ¿Entiende? Y esta, digamos, es una regla que a su vez, bueno, tiene la contrapartida, que sería la inversa. ¿Qué pasa si
yo cometo un delito de homicidio, estoy juzgado por un delito de homicidio que tiene una pena de 8 a 25. En el transcurso del proceso, el legislador sube esa pena y dice de 15 a 30 años para el homicidio, por ejemplo. Bueno, ese principio de la ley penal más benigna me permite a mí ser juzgado en relación a la responsabilidad de la sanción con la ley anterior. Es decir, ese es el efecto. Pero siempre tiene, digamos, una posibilidad de aplicación en la medida en que resulte más benigna para el imputado. Pero si es más perjudicial, entonces sigue vigente la más benigna en el caso de la persona sometida a proceso o que ha sido condenada por esa ley más benigna. Entonces, ese también es un principio que está vinculado, digamos, con el tema de la legalidad. Otro principio de materia penal es el non bis in idem, que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Es decir, que si yo soy sometido a juicio por determinadas conductas delictivas y el resultado ha sido mi absolución, bueno, yo no puedo volver después a juzgar esas mismas conductas nuevamente. No puedo ser sometido por esas nuevas conductas nuevamente. Lo que puede eventualmente, que es una discusión también en materia penal, es el agravamiento del tipo penal durante el proceso penal en curso. Es decir, que surge que el delito cometido sería un delito más grave. Bueno, ahí hay una discusión vinculada con el principio de congruencia, que es que la persona puede ser juzgado por los hechos, pero también por los delitos que le fueron imputados. Y por ende no se podría agravar el pedido de pena, por ejemplo, agravar el tipo y agravar la pena. Para otros, el principio de congruencia está referido a los hechos sometidos a proceso, pero que eventualmente podría generarse una modificación de la calificación penal de esos hechos y eventualmente el tipo de sanción aplicada. Y hay otros que sostienen de que al menos tendría que volver a ser indagado. Por lo tanto, dicen que esto puede realizarse en el proceso de instrucción, pero no cuando ya la causa ha sido elevada a juicio. Es decir, que si el juez en el proceso de instrucción o el fiscal a cargo de la instrucción advierte que hay una situación, puede requerir un cambio de calificación en el transcurso de la investigación. Pero que una vez que la causa ha sido elevada a juicio al tribunal oral, ya eventualmente los hechos, los delitos y las posibles sanciones quedarían fijados. No podría modificarse. Habría que abrir un nuevo proceso en última instancia. Por otros, aún si surgieran otros delitos vinculados con esos hechos, que es otra situación. La investigación es esos mismos hechos, pero eventualmente aparecerían otros delitos y también otros posibles responsables. Bueno, es abrir un nuevo proceso por esos mismos hechos, pero en relación con otros delitos cometidos y con otros responsables. Pero bueno, esto gira un poco en torno a lo que se llama en materia penal el principio de congruencia en materia penal. Y está un poco vinculado con esta idea del non bis in idem, que es otra de las garantías, que nadie puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos en el proceso penal.
Además, dentro de estas garantías está el tema, por supuesto, del juicio previo, que es una garantía básica y fundamental en la medida en que ya lo expliqué. Solamente una persona es penalmente responsable cuando es condenada por una sentencia firme. Mientras tanto, predomina el principio de inocencia, que es la regla que acompaña que nadie puede ser considerado culpable, sino es a través de una sentencia firme y a su vez complementado esto con el principio de inocencia, que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Por otro lado, como ya dije, la Convención Americana de Derechos Humanos ha dicho que en la medida en que resulten compatibles, las garantías establecidas en el artículo 8, segundo apartado, para los procesos penales en particular, deben hacerse extensivos a otros procesos con fines sancionatorios y a otro tipo de procesos, además de este contenido, así como los comerciales, los civiles, los laborales, etc. Sin perjuicio de lo cual, la Corte Suprema ha sostenido que en los otros tipos de procesos, el recurso, el acceso al derecho al recurso no constituye una garantía del debido proceso. Es decir, que está solamente garantizado por la Convención en materia penal o aquellas que cuenten con instancias de carácter sancionatorio, aunque sean administrativos, pero no para aquellos que carezcan de ese contenido penal. En esos casos, esos procedimientos no tienen la garantía de la doble instancia judicial. Por lo tanto, aún frente a esta posible analogía que establece la Convención Americana, la Corte ha puesto un límite a ello, sosteniendo de que no tiene derecho a recurso las partes en un proceso por fuera del derecho penal o de las instancias sancionatorias que puedan establecerse en otro tipo de procesos que más allá de los estrictamente penales. Bueno, para terminar este aspecto, hay garantías por fuera del proceso penal, como son la prohibición de las torturas y los azotes, por ejemplo, que contiene nuestra Constitución Nacional, y el carácter de las cárceles, ¿no? Que las cárceles deben ser sanas y limpias, y no son para castigos, sino para seguridad de los que en ellos se encuentran alojados. Con lo cual, ahí también aparece, digamos, la descripción de una garantía que se entiende por fuera del proceso penal. En este caso, estamos hablando del proceso de ejecución de sentencia, ¿no? O del proceso cautelar de prisión preventiva efectiva. Sin perjuicio de lo cual, es más que sabido que en la práctica concreta es una garantía que no se cumple efectivamente y que a su vez ya en varias ocasiones los propios jueces de ejecución penal han debido clausurar determinados pabellones o asegurar el acceso a determinados derechos, como el derecho a la salud de las personas privadas de libertad, porque las unidades penitenciarias no carecen de ella. Esto también ha sido largamente elaborado ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la medida en que, por ejemplo, ha determinado el principio de hacinamiento como una de las causales de violación, digamos, del principio
de seguridad en materia carcelaria, el acceso a la salud, el acceso al derecho a la educación cuando la persona privada de libertad es menor de edad. Bueno, ya hay una serie de garantías que tienen que ver más estrictamente con el proceso de ejecución o de detención cautelar, ¿no? Donde también justamente la Corte Interamericana elaboró estos criterios restrictivos de la prisión preventiva en relación a las causales y en relación a la duración, ¿no? Tal cual ya lo expliqué. Bueno, vamos a dejar acá y en la clase de mañana vamos a analizar un poco el tema de derecho constitucional procesal y derecho procesal constitucional y vamos a entrar al análisis de cada una de las garantías particulares que son el amparo, el habeas corpus y el habeas data incorporadas en el artículo 43 de la Constitución Nacional reformada en 1994. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, profe. Gracias. Gracias.